Muy buenos días, tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de ARC Projects and Technology. Hoy abordaremos un tema que sin duda resuena con todos nosotros: calidad bajo presión. Para aquellos que nos acompañan de manera constante, se darán cuenta de que tenemos a un ponente que ya ha estado con nosotros antes. Y para quienes se unen por primera vez, están a punto de descubrir por qué estamos tan emocionados de tenerlo de vuelta. Tengo el gran placer de presentarles por segunda vez en un webinar de ARC a Carlos Espinosa Ramírez. Él es un ingeniero en aseguramiento de calidad con una sólida trayectoria en el desarrollo de software, dedicado a garantizar la excelencia de los productos y el cumplimiento de los estándares más rigurosos de la industria. En su rol actual como ingeniero senior, desarrolla planes de aseguramiento de calidad y revisa una diversidad de productos de trabajo en múltiples disciplinas, desde requisitos y arquitectura hasta ciberseguridad. Su experiencia abarca el liderazgo de iniciativas para mejorar la calidad del software en Visteon y su contribución como ingeniero de software en Bosch en el desarrollo de sistemas de infoentretenimiento de GE y M ha mostrado cómo Carlos domina varios modelos y es un especialista en la resolución de problemas utilizando técnicas como el 5 y los diagramas de Ishikawa. Hoy, Carlos nos guiará a través de una agenda muy concreta y reveladora. Comenzaremos con una reflexión crucial. ¿Por qué vivimos constantemente bajo la presión de lo urgente? Y a partir de ahí, aprenderemos a determinar qué es lo verdaderamente importante, porque como bien dice el dicho, si todo es una prioridad, entonces nada lo es. Analizaremos también cómo las desviaciones del día a día y las decisiones que tomamos sobre la marcha van mermando la calidad. Y también tocaremos un punto que afecta a cualquier organización: el costo de la mala calidad. Carlos nos va a guiar a través de herramientas prácticas, algunas estrategias de cómo negociar esas desviaciones inevitables, y cerraremos con un concepto clave para garantizar la excelencia: la definición de lo hecho, o en inglés, the definition of done. Estamos seguros de que su visión y experiencia nos proporcionarán un valor incalculable. Por favor, démosle una calurosa bienvenida de nuevo a Carlos Espinosa Ramírez, quien será el ponente el día de hoy para ARC. Así que sin más, Carlos, por favor, si nos puedes acompañar el día de hoy, yo estaré monitoreando en el caso de que haya alguna pregunta y te la comunicaré en su momento. Está, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos. El tema de hoy, como bien lo menciona Fernando, muchas gracias por la presentación. Es un tema que vivimos todos los días, prácticamente en todos los proyectos, ¿no? Por ahí se dice que gestionar un proyecto no es más que negociar tiempos de entrega imposibles con cantidad de gente limitada. Entonces, pues hoy, el día de hoy, quiero compartirles un poco de qué es lo que me ha funcionado a mí en los proyectos en los que he colaborado y también un poco de teoría, ¿no? Para que tengamos herramientas y podamos asegurar que la calidad que estamos entregando en nuestros proyectos no se vea comprometida ante, pues, tantas presiones que tenemos de cumplir con tiempo, sobre todo, cumplir con presupuesto. Y bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Como ya muy amablemente me presentó el doctor Fernando, mi nombre es Carlos Espinosa, actualmente soy Software Quality Assurance. Es un área pues muy interesante porque ya estuve en el desarrollo, en el área de desarrollo, del lado donde nos tenemos que ensuciar las manos, programando, desvelándonos, liberando código. Y bueno, ahora estoy del otro lado, la parte de la policía, ¿no? De gestionar que todos los procesos se cumplan en tiempo y forma, que esté todo documentado. Bueno, pues un poco de mi trayectoria: soy ingeniero mecatrónico por la UNAM. eh, igual, tengo experiencia en desarrollo ágil de software, gestión de proyectos también. Principalmente
mi principal eh, expertise, mi área principal de trabajo es bajo la metodología de iSpice, que es un estándar automotriz. También tengo experiencia en ISO 9001-2015. Tengo también certificaciones en Scrum y Green Belt Six Sigma en este modelo de calidad. Y pues mi enfoque siempre es en la mejora de procesos. Eh, bueno, pues empecemos, ¿no? Todos, como ya lo mencionó el doctor Fernando, vivimos bajo esta trampa de la urgencia, donde creemos que todo urge, que todo es cuando nos preguntan, oye, ¿para cuándo necesitas este reporte, este entregable? La respuesta es, híjole, pues para ayer. Pero en realidad hay cosas que podemos gestionar porque todo lo que parece urgente, si todo es urgente, es porque realmente no todo lo es, ¿no? Si todo es urgente es porque nada es urgente, pero también caemos en esta trampa donde muchas veces lo urgente se come lo importante, ¿no? Dejamos de hacer lo importante por atender lo urgente. Y muchas veces estamos como este ratoncito de aquí, ¿no? Corriendo, 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 porque creemos que mientras más rápido trabajemos, más rápido vamos a progresar en nuestro proyecto. Aunque no sea así, muchas veces no tenemos bien definidas cuáles son las prioridades, qué es lo más importante para nuestro proyecto y terminamos haciendo muchas cosas, pero pocas cosas realmente importantes. Realmente lo que agrega valor puede ser puede que no sea lo primero que estemos haciendo. Entonces estamos cayendo en esa trampa donde lo urgente se está comiendo lo importante. Y esto es muy, muy importante. Reaccionamos al ruido y no al valor. Esta parte de reaccionar al ruido, pues muchas veces nos lleva a tener que entregar cosas que no son realmente prioridad, sino más bien nos lo pidió alguien que sabe hacer ruido o que sabe pedir las cosas de una manera muy insistente, pero no es lo más importante. Muchas veces me ha tocado en varios proyectos que piden reportes, piden estatus o planes de acción para cosas, pues digamos, un poco triviales y no realmente las tareas que realmente se tienen que hacer para tener satisfecho al cliente, para cumplir con los requerimientos, con otros compromisos, con el propósito mismo del proyecto, lo estamos dejando a un lado. Entonces, muchas veces se piden reportes. Hay una frase que me gusta que dice, la extensión de un reporte de estatus es inversamente proporcional al avance real. Entonces, muchas veces podemos tardarnos mucho tiempo en hacer un reporte de actividades o de estatus. Y por hacer ese tipo de reportes estamos perdiendo tiempo en lo que realmente es importante. Y aquí es otra vez, ¿no? Lo que grita más fuerte se lleva nuestra atención, aunque lo importante esté susurrando. Aquí es muy importante que sepamos nosotros priorizar. Es una habilidad que también como project managers, como en el área de calidad, tenemos que saber cómo vamos a priorizar. Es eh, una herramienta, una habilidad muy necesaria en estos tiempos donde el fast pacing, ¿no? Todo tenemos que entregarlo muy, muy rápido. Tenemos que aprender a determinar qué cosa sí es prioridad, qué cosa sí es crítica. Hay pues en Project Management, ¿no? Identificar la ruta crítica, esas actividades que sí o sí nos van a ayudar a llegar del punto A al punto B de una manera efectiva, de una manera eficiente y dándole prioridad efectivamente a lo que más valor agrega a nuestro proyecto. Y bueno, también hay una ley, la ley de Parkinson, que la dijo Cyril Norcotte, eh, hablando un poco de la burocracia en, en Inglaterra, dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Y esto es 100% real. Nunca tenemos, bueno, a menos que seamos muy, muy, muy proactivos, cuando nos dan una semana para terminar una actividad, normalmente nos tardamos esa semana en terminarla.
O cuando nos dice, ¿sabes qué? Necesito esta presentación para el viernes y hoy es lunes, ¿cuándo vamos a empezar a hacerla? Pues a lo mejor desde el miércoles, jueves y terminarla el mismo viernes, ¿no? Antes de la hora de entrega. No digo que esto me pasó a mí en esta presentación, pero sí es un caso, una ley. Ya, pues las leyes son casi inviolables, ¿no? Entonces, mientras más tiempo le des a una actividad, más tiempo vas a tardarte en terminar esa actividad. Y así es como nos lo dijo nuestro amigo Parkinson desde 1955. Hay cosas que no han cambiado desde ese entonces. Y bueno. Eh, Sabemos que hay decisiones en nuestro día a día, en nuestros proyectos, que matan la calidad. Aquí, estas micro decisiones diarias, eh, pues se van haciendo como este efecto dominó que estoy aquí ejemplificando, ¿no? Una pieza muy chiquitita, pero consistente, o una acción repetitiva, nos puede impactar enormemente en nuestro proyecto. Como siempre, lo urgente se impone en lo importante. Y esta es una frase que quiero compartirla, ¿no? Es muy, muy importante, es muy real. Dice, no es que no haya tiempo para hacer las cosas bien, es que no hay tiempo para hacerlas dos veces. Entonces, muchas veces, sí, sabemos que las cosas tienen que salir rápido, tenemos que entregar el proyecto en tiempo y si se puede mejor, si se puede antes, mucho mejor. Y hay cosas que vamos a tener que sacrificar, eso es un hecho, ¿no? Eh, pero no por ello vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. En los proyectos de software en los que yo he colaborado, pues sí hay un proceso, una serie de pasos previos a liberar el código, ¿no? Normalmente como desarrolladores lo que hacemos es programar en tu máquina local. Una vez que ya tienes los cambios, ya implementaste una nueva función o arreglaste otra función que estaba dañada, había un defecto, lo que tienes que hacer es pues ya tienes tus cambios de manera local. Si lo liberas nada más así porque tú crees que ya está listo, eh, sin hacer esta serie de pasos para asegurar la calidad, como son los reviews, como son la documentación, las pruebas, pues si nada más la liberas así porque sí, corres mucho riesgo a que puedas afectar todo el proceso, todo el proyecto. Y entonces, ¿qué va a pasar si desafortunadamente liberaste un código con errores? Pues vas a tener que trabajar dos veces. Y si de por sí el proyecto ya está apretado en tiempo, si haces o si sacrificas estas actividades o tomas estas micro decisiones consistentemente, lo que va a pasar es que el proyecto se va a alargar, vas a tener que trabajar horas extras y las horas extras sabemos que cuestan más caras para un proyecto y a lo mejor necesitarías contratar, o el project manager, como project manager, necesitarías contratar más recursos, más gente, más licencias, más horas de material, no sé. Hay muchas cosas que refuerzan o empeoran la situación, ¿no? Entonces, muy importante tener grabada esta frase. No es que no haya tiempo para hacer las cosas bien, es que no hay tiempo para hacerlas dos veces. Y bueno, aquí el ejemplo que tengo, pues es código liberado sin review y pues ¿qué puede causar, no? Si no se detecta a tiempo o si se hace consistentemente, pues un recall de 11 millones de vehículos. Imagínense la cantidad de dinero que eso representa. Y no solo de dinero, ¿no? Pérdida de reputación, afectación a clientes. Bueno, en nuestro caso, en el área automotriz, pues podemos poner en riesgo la vida de personas. Entonces, pues más allá de que tu actividad sea un simple checklist en Excel o cualquier otra cosa que dicte tu proceso para asegurarte que estás cumpliendo con lo importante o estos pasos que a lo mejor tú no le ves la importancia de hacerlo,
eh, pues si lo pones en perspectiva, en este caso, como en el área automotriz, pues hay vidas en riesgo, ¿no? O sea, de este tamaño es el impacto que puede tener el no hacer las cosas bien. Entonces, pues este es el aprendizaje más grande que hay eh, en estos tiempos de presión y quiero que, bueno, como project managers a lo mejor les puede servir compartirlo con el equipo, ¿no? Compartir esta frase es muy, muy poderosa, ¿no? No es que no haya tiempo para hacer las cosas bien, es que no hay tiempo para hacerlas dos veces. Muy bien, pues ya platicamos, ya entrados en materia, hay algo, un concepto muy interesante que es el costo de la calidad. El costo de la calidad se divide en cuatro principalmente. La primera parte de este costo de la calidad es la prevención. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para asegurarte que no pase pues no tengamos defectos prácticamente, ¿no? ¿Cómo previenes que la gente cometa errores? Bueno, con entrenamientos, con procesos bien definidos, con herramientas acorde a las actividades que se tienen que hacer. Normalmente estar checando tus procesos, que tus procesos estén actualizados, sean válidos, sean comprensibles. Eh, bueno, eso es como la parte más barata, digamos, lo que nos cuesta menos para asegurar la calidad, la prevención. Después tenemos la evaluación o la inspección. Aquí ya entran auditorías, ya entran pruebas, ya entran pues evaluaciones a los procesos, evaluaciones a operadores, al equipo como tal, ¿no? Saber si realmente se están siguiendo los procesos, cómo está la documentación, muestras, eh, chequeos de calidad en las piezas si estamos en una fábrica. Aquí ya es como un poco más costoso porque ya implica herramientas, ya implica certificaciones, ya implica auditorías externas. Entonces ya es algo más, un poquito más costoso, ¿no? Pero aún sigue siendo, eh, como digamos, la parte positiva. Todavía no tenemos un costo tan elevado. El tercer componente del costo de la calidad son las fallas internas, ¿no? Cuando no se siguieron los procesos adecuadamente, cuando se detectó un defecto, cuando tenemos eh, pues errores consistentes, algo así, pero todavía no llegan a nuestro cliente o a otro stakeholder fuera de nuestra área de control, digámoslo así. Estas fallas internas pueden detectarse con el equipo de pruebas, pueden detectarse incluso ya en pruebas de campo, pueden detectarse eh, pues ya en pruebas de estrés a lo mejor o cuando ya estamos a punto de entregar el proyecto, pero todavía lo alcanzamos a detectar antes de que llegue al cliente. ¿Por qué? Porque el cuarto componente del costo de la calidad son las fallas externas. Y aquí las fallas externas son lo más costoso de la calidad. ¿Por qué? Porque, pues, dependiendo hasta dónde haya llegado esta falla, tenemos que el costo puede dispararse, ¿no? Tenemos casos de empresas automotrices donde las fallas llegaron hasta el cliente final y aquí, pues desafortunadamente, pues no hay, ha habido casos donde se han perdido vidas por fallas externas. Bueno, cuando la falla ya es externa, ya está fuera del área del project manager o del equipo de proyecto, cuando esta falla ya se va hasta el usuario final, en este caso los clientes, los conductores, ya conductores y familias, ¿no? En el caso de la industria automotriz, pues el costo de una falla externa es incalculable, porque pues la vida humana no hay cantidad monetaria que pueda reparar una pérdida, ¿no? Aparte de eso, pues se pierde reputación, se generan demandas, la empresa tiene que hacer recalls a algunos vehículos, o sea, ya fallas externas, por ejemplo, en el área de juguetes, ¿no? La industria de juguetes, pues es una de las que más recalls tienen o han tenido en la historia por el tema
de, pues, que estamos, bueno, de que se están creando productos para niños. Entonces, hay muchos casos de prueba que no se pueden imaginar el equipo de pruebas, el equipo de proyecto. Entonces, hasta que ya sucede al final, cuando ya lo tiene el usuario, es cuando se dan cuenta que había otro caso de prueba que no consideraron y que puede poner en riesgo la vida o la integridad del producto y puede dañar cosas más allá, ¿no? Entonces, este es un diagrama del costo de la calidad, donde tenemos nosotros que colocarnos cuál es el punto óptimo para garantizar que el costo de la calidad no sea excesivo, pero tampoco estemos escatimando, ¿no? El punto óptimo es aquí, ¿no? En esta intersección, donde tampoco vamos a exceder costos en prevention cost, que le llaman, pues no vamos a invertir millones y millones y millones en entrenamiento cuando realmente no es necesario. A lo mejor nada más un curso y listo, ya tenemos al equipo entrenado. Obviamente, sí hay que asegurarnos que el curso sea suficiente, sea bueno, eh, estar constantemente dando entrenamientos, reforzando lo aprendido, haciendo evaluaciones, auditorías, cosas por el estilo para asegurarnos que sí tenemos cubierto los costos de prevención, pero tampoco excedernos y que nuestros costos se disparen, ¿no? Tenemos que estar seguros que nuestro costo de prevención pues tampoco se exceda. Y por el otro lado, tenemos que asegurarnos que los costos de falla sean lo menor posible. Sabemos que nada ni nadie es perfecto, que sí va a haber defectos, que sí va a haber fallas, y es lo esperado, que haya formas de detectarlas también, pero que tampoco nos cuesten una fortuna, ¿no? Aquí tenemos en la gráfica, en el eje vertical, el costo y en el eje horizontal los defectos, ¿no? Que va desde 100 hasta cero. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos 100% de defectos, nuestra gráfica de prevention cost, pues es cero, ¿no? No tenemos, es que no invertimos en prevención de costos. Y por el contrario, eh, si tenemos altos costos y baja calidad, pues el failure cost eh, está altísimo. El punto ideal es aquí, ¿no? En medio, donde sí tenemos algunos defectos, los defectos esperados, pero también estamos invirtiendo en prevention cost y nuestros failure cost, nuestros costos de falla, no están excediendo, pues no se está descontrolando estos costos de falla. Y bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener presentes, invertir en prevención e inspección antes que tener que pagar los costos por fallas externas y fallas internas. Otro concepto, bueno, aquí una estadística del American Society of Quality nos dice que el costo de la pobre calidad, cost of poor quality, puede representar hasta el 20% del ingreso de una empresa. Entonces, muchas veces las empresas o como empleados de una empresa, lo que más nos interesa pues son las utilidades, ¿no? El reparto de utilidades cada año aquí en México. o- y pues mientras mejor le vaya a la empresa, pues va a tener más proyectos, va a tener mejor reputación, vamos a tener mejores oportunidades, pero si tenemos constantemente costos de mala calidad, puede representar un 20% de los ingresos de una empresa, ¿no? Eso es como una estadística, un promedio, ¿no? Puede haber empresas que pues les haya ido peor, que se hayan ido incluso a bancarrota por un error así, un costo de mala calidad pues enorme, pero pues hay empresas que lo tienen un poco más controlado, pero pues sí es importante también tener estas estadísticas en cuenta para no solo dimensionar eh, el impacto que puede tener nuestras actividades, nuestro día a día, ¿no? Sino también tener una perspectiva global, no solo de actividades, sino también el impacto monetario. Y bueno, otra cosa que también quiero compartir es empezar a tener este shift left thinking. ¿Qué significa esto? Como poner nuestro enfoque
a los primeros pasos las primeras etapas de nuestro proyecto, ¿no? Tener más enfoque en esas primeras etapas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir planear mejor, tener mejor gestión de nuestros recursos y pues aquí se ve, ¿no? Eh, Tener calidad desde el principio. Si tú le pones un poco esfuerzo al inicio en las primeras etapas de tu proyecto, pues va a ser muy probable que al final tengas que poner una cantidad de esfuerzo mucho mayor para poder sacar tu proyecto con éxito. Entonces, este shift left thinking es enfocarnos más en las primeras etapas del proyecto, es esforzarse un poquito más, tener una mejor planeación, eh, incluso poner un poco más de recursos al inicio del proyecto, porque nos va a permitir tener mejor desempeño al final, ¿no? Es como en la vida. Si tú tienes, si haces ejercicio, te cuidas tu alimentación, inviertes, ahorras, pues ya en etapas finales no vas a tener que carecer de salud o de dinero. Entonces es como un poquito tener este cambio de panorama, este cambio de perspectiva, no dejar las cosas para después, porque siempre tenemos esta falsa esperanza de que mañana va a ser un mejor día, ¿no? Cuando hoy puedes hacerle la vida más fácil a tu yo del futuro. Esto aplica, como les digo, tanto para la vida como para los proyectos. Hacerle las cosas más fáciles a tu yo del futuro, a tu equipo del futuro, es pues este shift left thinking. Otro punto que podemos implementar en nuestros proyectos son estas quality gates, ¿no? A lo mejor un poco más ligeros, un poco, eh, pues no tiene que ser como conseguir las 20 aprobaciones de todo Upper Management, nada más necesitas hacer preguntas clave eh, pues para avanzar, para salvar semanas de retrabajo, ¿no? Como poner, a ver, si no tenemos esta métrica en orden, no podemos avanzar. No podemos liberar el proyecto, no podemos liberar el software, no podemos entregarle al cliente, no podemos hacer esta otra actividad que sigue si no cumplimos primero con tener todo esto alineado, ¿no? Y estos quality gates son checkpoints o sí, puedes llenar un checklist de, a ver, este rubro se cumplió, sí. Este KPI está dentro de parámetros, sí. Este otro punto, sí. Entonces, estos quality gates es como cuando jugábamos videojuegos, donde llegabas a un checkpoint y si te morías antes de ese checkpoint, tenías que regresarte hasta el inicio, pero si llegabas a ese checkpoint, bueno, ok, desde ahí, si ya llegaste, bueno, podemos avanzar a partir de ahí. Y este otro punto del Impact First Negotiation es una metodología donde vas a llegar con el impacto primero. O sea, no es nada más decir, no, híjole, no se va a poder, ¿no? Si nuestro cliente, o cualquier otro stakeholder nos pide que prioricemos otra actividad fuera de nuestra planeación o nos pide que adelantemos alguna fecha o pues exista esta presión de más pues no nada más decir, no se puede, sino decir, ok, esto sí se puede, pero implica esto otro, ¿no? A lo mejor, oye, necesito que que me liberes el software que estaba programado para la siguiente semana, me lo liberes este viernes. Ah, ok, se va a poder, pero no va a tener este componente, no vamos a poder alcanzar a hacer la validación, no vamos a poder tener toda la documentación en tiempo y forma. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este Impact First Negotiation es no cerrarte a decir, no, yo ya tengo mi planeación, esto es cómo se va a hacer. Es, ok, sí se puede, pero vamos a impactar en esta otra área o en esta otra actividad. Pues son tres conceptos que pueden ayudar a manejar un poquito el tema de la calidad sin sacrificar, más bien, cómo gestionar estas presiones, cómo gestionar cambios de prioridades sin sacrificar la calidad, ¿no? Entonces, pues es un poquito de teoría y bueno, vamos avanzando un poquito.
Esto, pues sabemos que nada ni nadie es perfecto. En esto de project management, calidad, es muy complicado tener todo 100% alineado, 100% en tiempo, 100% en costo. Muchas veces se nos van a salir de las manos algunos componentes, algunos proyectos, algunas fases y hay que desviarse del proceso. ¿Qué significa desviarse del proceso? Bueno, es documentar que no estamos cumpliendo con algo, que vamos a dejarlo tal cual. ¿Sabes qué? No llegué a este punto, no alcancé a tener la documentación para este proceso, no alcancé a hacer las pruebas, pero como ya es tiempo de entrega porque compromete a otros equipos, a otras áreas, incluso a otros clientes, pues vamos a entregarlo así, sin este punto, sin este concepto, sin esta validación, por ejemplo, pero hay que ser muy cuidadosos en cuándo sí desviarnos del proceso. Entonces, ¿qué es una desviación? ¿Cuándo sí podemos desviarnos del proceso? Pues cuando el cambio tiene un impacto claro en el valor entregado, ¿no? Por ejemplo, eh, pues si nos piden entregar un software o entregar, no sé, algún plano o alguna documentación antes de tiempo, eh, ¿por qué? Porque el siguiente cliente o, no sé, hay ya fechas en planta, ¿no? La planta de producción necesita tener algo con que empezar a construir. Y si los atrasamos, van a ser días y días de pérdidas millonarias porque una planta de producción detenida, pues implica pérdidas de incluso millones de dólares. Si este cambio o nosotros somos un punto clave y si vemos que hay un impacto muy, muy grande en entregarlo sin toda la convención completa o entregarlo de una manera diferente, pues sí hay que plantearnos hacer una desviación. Por ejemplo, esta, ¿no? Adelantar una funcionalidad crítica porque el usuario final la necesita. Otro punto donde sí podemos hacer una desviación es cuando hay evidencia y datos que respaldan la decisión. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, ¿no? Si no alcanzamos a hacer las pruebas, tenemos que estar seguros que la, la decisión que estamos tomando no va a impactar a futuro, ¿no? No va a tener un retrabajo costoso. Por ejemplo, pues entrego esto porque no está validado, no se han tomado las medidas necesarias, pero eh, sí se hizo para la iteración pasada. Y la diferencia entre la vez pasada que liberamos este proyecto a la de hoy es muy poquito, ¿no? Y eso sí se alcanzó a probar. No hice toda la validación completa, pero la diferencia entre la versión pasada y esta versión es muy poquita. Esa parte sí la valoramos, sí la validamos, entonces hay evidencia y datos que respaldan la decisión de no completar todas las pruebas, ¿no? Dice, las pruebas demuestran que se puede reducir la cobertura del testing, por ejemplo, sin comprometer la calidad funcional. Y otro punto importante es cuando la desviación se gestiona formalmente. ¿Qué quiere decir esto? No es como, pues sí, hazlo y luego vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Es una excepción con criterios claros y responsables definidos. Ok, no voy a hacer todo como me lo dice el proceso, pero ya tengo una acción, ¿no? Un plan de acción a seguir con una fecha establecida y con gente responsable para que eso se cumpla. Ahora, ¿cómo sí hacerlo? Uno, pues primero tenemos que documentar esta desviación y comunicarla. Es muy importante porque si la gente no sabe que no estamos haciendo las cosas como deberían, pues esto puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Hay un project manager que admiro mucho, con el que he trabajado y una de sus premisas es no mentir. Muchas veces no alcanzamos a completar todas las actividades y en lugar de decir, ¿sabes qué? Si ya está todo listo, todo funciona perfecto, es ir con la cara, pues dar la cara, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? No alcancé a hacer esto, se me complicó esto, tuvimos problemas con los recursos, con las licencias, con X o Y situaciones, documentarla y comunicarla claramente de qué es lo que estamos omitiendo
o qué es lo que nos faltó hacer o los problemas que llegamos a detectar. Una de las claves del éxito para los proyectos es nunca mentir. Y esto pues es muy, muy importante, ¿no? Registrar qué se cambió, por qué y con qué impactos esperados es la parte de aumentar la desviación. Hacer una evaluación de riesgos puede ser express o puede ser muy, muy analizada. ¿Qué puede salir mal si tomamos este atajo y a quién impacta? Definir acciones compensatorias claras. Si no hiciste la revisión ahora, ¿cuándo la harás? ¿Quién la asegura? Y aprobar la desviación con stakeholders clave. Es que sea una decisión compartida, no solo tuya como project manager o líder técnico, ¿no? Que haya más gente que esté de acuerdo y si no, pues también con la pena no se puede desviar. Muchas veces tenemos cierta visibilidad del proyecto, pero hay otros stakeholders que pueden ver un impacto que no estás considerando. Entonces, esto es importante para cuando queramos hacer una desviación a nuestros procesos. Y bueno, ¿qué pasa cuando no gestionamos bien estas desviaciones? Pues podemos dejar huellas a lo mejor invisibles ahorita, pero es una bomba de tiempo que va a explotar después. Lo que te ahorraste en tiempo lo pagas doble en correcciones, eh, pérdida de confianza, el cliente o el stakeholders descubre que algo quedó mal, aunque se haya entregado en tiempo, ¿no? Es muy importante, como les digo, no sacrificar la calidad por entregar a tiempo. Hay formas de negociar. Acumulación de deuda técnica u organizacional, empiezas a depender de excepciones y esto se vuelve la norma. Esto es muy común, ¿no? Como, si ya desviamos esta prueba, en la siguiente etapa podemos volver a hacer lo mismo porque ya se hizo en el pasado y funcionó, nadie se quejó, nadie nos reclamó. Es muy importante tratar de evitar esto, tratar de sí cerrar estas desviaciones pues lo antes posible para que no se vuelva un comodín, ¿no? Y pues que se cree esta confusión y desorden en el equipo. Si todo es negociable, nada es prioritario y se pierde el enfoque. Entonces, mucho cuidado cuando estemos trabajando con desviaciones. Y bueno, ya para ir cerrando, una parte importante de la calidad es esta parte del definition of done. ¿Qué es el definition of done? Es un acuerdo compartido sobre cuando algo está verdaderamente terminado. Esto es clave, ¿no? Porque no es como, sí, por ejemplo, el software, ¿no? Sí, ya compila en mi máquina, ¿no? Sino cuando ya cumple con todas las condiciones necesarias para decir que está listo para usarse o entregarse. Esto es muy, muy importante porque cuando tú le pides estatus a alguien, oye, ¿cómo vas con tu tarea? Pues sí, ya quedó. ¿Qué significa ya quedó? O sea, ¿ya sabes qué vas a hacer? Sí. ¿Ya lo hiciste? No. O ya lo entregaste, ya lo expusiste, ya te lo aprobaron, ya te lo revisaron, ya es parte de todo el proyecto como tal. Es muy, muy importante que nosotros sepamos definir para nuestras actividades cuándo ya está terminada esta actividad, ¿no? Esta tarea. Pues aquí está un ejemplo, ¿no? En desarrollo de software tenemos las famosas user stories, que son requerimientos del usuario, clientes o una actividad muy particular. Tenemos nuestro checklist de si ya tiene esto, si ya tiene esto, si ya tiene esto, pues, ok, ya se completó. Y ahora sí ya puede pasar, ¿no? Como es nuestro definition of done, es como nuestro guardia, nuestro cadenero, que va a impedir que actividades incompletas ya estén tomadas como completas, ¿no? Y sin una definition of done clara, vas a tener un backlog lleno de tareas medio terminadas. Y eso es un veneno silencioso para cualquier proyecto, ¿no? Eh, Aquí en desarrollo de software, pues tenemos estos conceptos como el backlog, que es todas las actividades que no se han terminado o que tienen que asignársele a alguien, asignarle un tiempo, un due date, de acuerdo a la carga de trabajo de cada equipo, o cada miembro del equipo. Entonces, si alguien ya terminó, pero no la pasó, no le cambió el estatus de, esta ya está terminada, pues quien esté haciendo esta gestión de actividades va a decir, esta falta
terminar, se la voy a asignar a alguien más, ¿no? O incluso no pueden asignarle nuevas actividades a otra persona porque no tiene todas sus tareas terminadas. Entonces es un punto muy, muy importante también que nos va a ayudar a tener mejor calidad en nuestros proyectos. Y bueno, pues para que quede un poquito más claro, tenemos un ejemplo, ¿no? Eh, un escenario. Le dices a alguien, saca la basura. ¿Qué pasa si esta persona, por ejemplo, ¿no? Este amigo, le dicen en su casa, saca la basura. Ah, sí, pues él va, agarra la basura que está en el bote y la pone afuera de la puerta. Ok, 2 horas después te dice, ya quedó, pero la bolsa sigue en la entrada, no se cambió la bolsa del bote, el bote huele mal porque quedó líquido derramado, nadie lavó el bote, el camión ya pasó y no se la llevó. ¿Está hecho? Pues técnicamente sí, ¿no? La basura está afuera. Pero como yo no tenía un definition of done de qué es lo que significa sacar la basura, era sacar la basura significaba eh, pues que el bote tenga una bolsa nueva, que no huela mal, que asegurarse que no haya líquido derramado o que genere pues por ahí microorganismos no deseados, que se haya lavado y que tenga la bolsita nueva, que el camión haya pasado y se la haya llevado o ponerla en el contenedor adecuado. Entonces, pues sí, técnicamente sí hizo su tarea, pero como yo no tengo un definition of done, pues no quedó clara la instrucción, ¿no? Entonces, si tuviera este definition of done, pues claramente hubiera podido reclamarle, ¿no? No cumple con todo lo necesario para decir que la tarea está realmente completa. Entonces, pues bueno, eso es un poquito para aterrizar más este concepto que también es clave. Para nosotros poder tener un definition of done, podemos hacer uso de checklist, alguna especie de revisión para asegurarnos que esta tarea ya está completada. Definir este checklist con el equipo también ayuda a que el equipo mismo también pueda ser más consciente de cómo entregar sus tareas cuando una vez ya estén completas. Y bueno, es también más probable que se apeguen a esta checklist si nace desde el equipo, ¿no? Como que ellos también se sienten dueños de este checklist, también van a colaborar a que se cumpla. Y bueno, pues nosotros como project managers o, bueno, en mi caso como calidad, pues somos unos guardianes del propósito, ¿no? Tenemos que, sabemos que, claro, sí hay que cumplir con los cronogramas, pero sobre todo proteger el propósito del proyecto. Eh, un buen project manager tiene que ser capaz de decir, no estamos listos y preferir una conversación incómoda hoy que nos puede prevenir una crisis en unas semanas, ¿no? Por ejemplo. Y para medir el valor, no solo, mide el valor no solo de los entregables, ¿no? Hay que, más bien, hay que medir el valor, no solo que estamos cumpliendo, ¿no? Que estamos entregando. Hay que preguntarse, ¿esto que entregamos hoy se va a usar para poder definir si es prioridad o no? ¿Va a funcionar para saber si tenemos que hacer una desviación o no? ¿Y cumple con los requerimientos? Porque si no cumple con los requerimientos, estamos sacrificando la calidad. Y bueno, pues eso es todo de mi parte el día de hoy. Un gusto Muchísimas haber gracias. compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, muy interesante. Muchísimas de las cosas que mencionaste resonaron conmigo y obviamente tenemos varios comentarios de la gente y sí resonaron bastante, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta del público que dice, ¿cómo abordas o dejas claro el tema de calidad en un proyecto, Carlos? Es decir, tus mejores prácticas para aquellos que van iniciando en el mundo real del desarrollo. Excelente pregunta. Eh, hay algo que sí hay que tener muy bien documentado, que bueno, lo platiqué también en el webinar anterior, que es una, la alineación de expectativas entre el cliente y el project manager, bueno,
esta es alineación de expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que espera el cliente y qué es lo que nosotros podemos entregar? Y pues de esta alineación de expectativas nacen los requerimientos, que un requerimiento tiene que ser, lo tenía aquí anotado, bueno, tiene que ser muy claro, tiene que ser necesario, tiene que tener pues el scope, desde dónde hasta dónde, tiene que poder ser actualizable y principalmente tiene que apuntar a estos requerimientos, bueno, a qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Tener bien claros estos requerimientos para nosotros poder eh, definir las actividades a realizar y poder satisfacer, ¿no? Cumplir con estos requerimientos. Eh, Creo que esa es la parte más importante. ¿Cómo gestionar la calidad? Pues principalmente asegurándonos de que le estamos dando al cliente lo que necesita. Eh, pues tener respaldo, tener una documentación, bueno, tener los procesos documentados de cómo vamos a lograrlo y que el cliente los conozca, ¿no? Pues principalmente es lo que podría aportar de esa pregunta. Sí, para aquellos que están comenzando, obviamente la alineación de expectativas que menciona Carlos es fundamental al principio, ¿no? En la gráfica que él mencionaba, no, tenemos que entregar tal producto, pero tenemos que entender en dónde está el punto medio de calidad, ¿verdad? Nos podemos pasar porque entonces vamos a impactar el proyecto no de la forma positiva que desearíamos, sino al contrario, excediéndonos en inspecciones, excediéndonos en costos de calidad, lo que podríamos hacer es empujar. Entonces, para los que están iniciando, José, de acuerdo a tu pregunta, son varias cosas que considerar, pero sin duda el tema es muy, muy importante, ¿no? Tenemos otra pregunta, Carlos, también muy interesante del público, y esta se enfoca más en entornos de alta presión, ¿no? Que me imagino estás un poco acostumbrado a ellos. ¿Cuál es el error más común que cometen los equipos o el project manager cuando se enfrentan a plazos críticos con relación a la calidad? Uy, el error más común, ¿Qué has yo visto? Sí, creo que, sí, yo creo que es esta falta de left shift thinking, ¿no? Donde normalmente dicen, pues no pasa nada, para la próxima lo entregamos completo, donde creo que el error principal es creer que va a haber más tiempo en el futuro, donde dicen, sí, es que ya entregando esto vamos a estar libres y ya ahora sí vamos a poder regresar a terminar la documentación, las pruebas, eh, no sé, las estrategias, las definiciones que dejamos pendientes en un inicio. Creo que ese es el error principal que he visto y que afecta pues mucho al final, porque al final, si ya tenías presión, pues ahora tienes el doble de presión porque no has terminado lo que dijiste que ibas a terminar en un pasado. Entonces, el error principal es creer que el futuro va a ser más fácil. sí, no, definitivamente. En mi experiencia también he visto que falta mucho al principio una planeación adecuada de la calidad. No se gasta el tiempo, no sé, suficiente al principio, no, lo que mencionabas, Carlos, al principio, pensar un poco la calidad que se va a requerir en el proyecto, ¿no? Entonces, al no tener esta planeación adecuada, conforme vas ejecutando el proyecto, te das cuenta que empieza a haber temas y problemas y eso te empieza a llevar a que el project manager empiece a decir, bueno, hagamos menos inspecciones, sacrifiquemos aquí, un poquito acá, y ahí es donde empiezan ya los problemas más severos, ¿no? Entonces, de nuevo, la gráfica que tú mencionabas al principio, esa de la pequeña ficha de dominó, que le pega y piensas, está muy chiquito, calidad, lo vamos a platicar después, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en temas de ingeniería, en temas de calendario, en temas de costo, y la pequeña pieza que se nos olvida, cae, y cuando vemos ya la mitad del proyecto ya es una crisis, como mencionas. Entonces, respondiendo a la pregunta del público, hay varios escenarios, pero sí, no planear es uno también de ellos, que si no lo planeas y te sientas a planear qué significa la calidad, entender esta definition del don al principio, o sea, qué significa lo que vamos a entregar y qué significa que vamos a medir, o sea, porque incluso en software
muy probablemente tienes muchos stakeholders y que todos les quede claro qué es lo que te va a entregar es sumamente importante, ¿no? El ejemplo del bote de basura, que también un tema de comunicación. Saca la Ay, basura. sí, Ok, yo entiendo una cosa, pero a lo mejor el otro stakeholder entiende otra y a lo mejor el stakeholder entiende otra. Entonces, es muy importante tener todo eso definido al principio. Yo diría firmado por todos los stakeholders, es decir, esto es lo que todos entendemos que vamos a entregar y de ahí partir para que obviamente va a haber problemas, todos los proyectos van a tener problemas, es inherente, pero tratar de que no se vuelvan crisis, ¿no? sí. Y agregando un poquito, la comunicación, como bien lo mencionas, ¿no? Un proyecto con buena calidad es un proyecto donde hay buena comunicación. Ok, aquí hay una más, hablaba de las desviaciones, ¿no? Habla y pregunta, ¿podrías compartir un ejemplo de cómo has utilizado métricas o datos para generar y gestionar exitosamente desviaciones? Ok, pues sí puedo compartir, por ejemplo, en algún proyecto de software, pues hay algunas métricas, como por ejemplo, qué tantos, qué tantos requerimientos del cliente Ujú, ya están validados por algún tipo de prueba, ¿no? Sea, hay pruebas, existe este concepto de trazabilidad, ¿no? Donde, ¿qué es lo que pidió el cliente? ¿Qué se implementó? ¿Cómo se probó? ¿Y cómo se integró? ¿No? Entonces, una de las métricas más importantes para demostrar que realmente entregamos lo que el cliente pidió y que lo entregamos bien es cuántos requerimientos ya fueron probados y que las pruebas hayan sido positivas, ¿no? Ah, como esta prueba pasó. Entonces, es un porcentaje de pruebas positivas de requerimientos del cliente. Una desviación puede ser, pues mira, para esta nueva versión de software que el cliente nos pidió para ayer, pues ya no alcanzamos a hacer todas las pruebas. Entonces vamos a hacer esta desviación, vamos a entregarle un software sin pruebas, porque la versión pasada teníamos el 100% de pruebas de los requisitos ya implementados, ¿no? O sea, de todos los requisitos, del 100% de requisitos del cliente, implementamos el 80%. Y ese 80% ya estaba completamente probado. Ahora implementamos un 10% más. Ese 10% más no alcanzamos a probarlo porque el cliente le urgía. O sea, no alcanzamos a volver a probar todo, ahora el 90% ya implementado, pero nada más alcanzamos a probar este 10%. Entonces, con el reporte anterior, eh, pues le aseguramos que no hubo cambios críticos o efectos no deseados por los pequeños cambios, porque ya probamos esta pequeña parte en la nueva versión implementada. Pues va, ok, no te entrego una versión de software completamente validada, parcialmente validada, sí. Entonces aquí está mi desviación. sí, el tema de desviaciones sí es complejo. Sí, Sí, depende también mucho de la industria para la persona que lo puso, porque al final del día va a ser un factor de riesgo que tú vas a tomar, ¿no? Y tienes claro. que analizar cómo vas a manejar ese riesgo. Algunas industrias a lo mejor lo tienen un poquito más medido y lo puedes entender más fácil. Quizás Ujú, en la de autos no es tan fácil porque tú dices, bueno, tomo ese pequeño riesgo, pero no sabes si puede terminar en un recall de 11 millones de carros, por ejemplo. exactamente. Eh, y al menos lo que yo he visto es que, como siempre estamos en mejora continua, muchas veces aprendemos y hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Entonces, a veces encuentras mejores maneras de hacer algo que te permite tomar desviaciones de cosas como se hacían antes también. Es decir, ahora estoy aplicando este estándar, ¿no? Que sobrepone o que es mucho más rígido que el estándar que tú me estás pidiendo. Y entonces podemos ahí hablar y decir, bueno, ahí hay una desviación con datos más segura, porque Claro. ciertamente el estándar nuevo es más riguroso. No, obviamente no estoy usando tu estándar, pero
este tiene ciertas garantías y es algo que se puede negociar. Sin embargo, siempre van a existir todos estos riesgos, ¿no? Es algo de negociar desviaciones no es tan fácil. Definitivamente. Sí, déjame ver si tenemos algo más. Habla sobre un poco de auditoría. ¿Cuál es el error recurrente que has visto cometer a los equipos bajo presión y que le termina generando el mayor costo de mala calidad? Sí, en temas de auditoría hay algo muy curioso que, pues Ujú. una práctica muy común es documentar para el auditor, Sí, donde, correcto, totalmente. Sí, donde nada más es como, ah, sí, pues ponle esto porque eso es lo que pregunta el auditor, es lo esto es que lo que va a siempre checar, preguntan. y no es el enfoque, ¿no? Pierden de vista que la documentación o las pruebas o todo seguir el proceso no es para el auditor, es para el equipo, ¿no? Es para hacerle más fácil la vida al equipo del futuro. Entonces, pues sí me ha pasado varias veces que nada más documentan para el auditor y dependiendo del auditor, ¿no? Hay auditores muy buenos que luego se dan cuenta, donde sabe el auditor que lo que está presentando el equipo es maquillado totalmente, donde los puede poner en jaque muy fácil y a otros auditores a los que sí, no tienen la experiencia o no tienen el conocimiento en el área específica. Por ejemplo, en el área de software, una vez tuve una experiencia donde un auditor de ISO 9001 nos auditó. Pues claramente el auditor no tenía background de software, entonces lo que tú le platicabas, él te lo creía, porque su expertise era en otra área. Eh, pero pues el punto aquí es no documentar para el auditor, ¿no? Es hacer las cosas bien pensando en que en un futuro las cosas pueden ser todavía más complicadas porque puede haber más proyectos, puedes tener incluso menos gente, puedes tener, no sé, ese es como lo que podría contestar ahorita, no documentar para el auditor, documentar para hacerle más fácil la vida al equipo del futuro. Y existe a veces una percepción cultural en ciertas compañías, no todas, que la calidad interna son como los policías, ¿no? Como el Sí, detective y la gente como que tiene que tenerles un poquito de miedo. No en todas las empresas. He conocido varias que su cultura de calidad es totalmente diferente, pero me ha tocado ver algunas que sí, el auditor cada que se acerca es porque va a meter en problemas a alguien. La realidad es que no, es una unidad de soporte y ellos están ahí para mejora continua. O sea, lo que yo podría decir es, cuando tengan auditorías, sean totalmente transparentes, porque al final del día es un beneficio para todos. Estas personas que están haciendo este trabajo, lo que ellos buscan es cómo ser mejor, cómo optimizar tu trabajo, de qué manera podemos hacer las cosas mejor. No se trata de que si te encuentran que no estás siguiendo un procedimiento, la pregunta será, bueno, ¿por qué? Y entonces seguramente saldrá, bueno, es que me toma mucho tiempo, es que no tengo esta información disponible, etcétera. Y fíjate lo que estás haciendo. Una vez que haces eso, tú estás pasándole el problema ahora al auditor. Ahora el auditor tiene que comenzar a pensar, oye, me estoy encontrando todas estas situaciones, vamos a tener que trabajar en algo, ¿no? O sea, ellos son para ayudar. Pero siempre mantengan eso en exacto, mente, que los auditores, su trabajo es ese, es encontrar qué se puede mejorar, sean transparentes con ellos, porque son parte del equipo, ¿no? Son unidades de soporte. Incluso los auditores externos de ISO y todo, no, que voy a perder mi certificación. No es tanto eso, ellos quieren también que mejores. Su trabajo es ayudarte a mejorar. Bueno, tenemos exactamente. un par de preguntas más, Carlos, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo que voy a hacer es que te las mandamos por correo y ahí nos ayudas con una pequeña respuesta, ¿te parece? Claro que sí, con todo el gusto. Ok, bueno, quiero dar las gracias a todos. Ha sido una sesión muy, muy buena. Carlos, en nombre de todo el equipo de ARC y de toda nuestra audiencia, quiero darte las más sinceras gracias. Ha sido un verdadero privilegio tenerte hoy con nosotros de nuevo compartiendo tu experiencia en el tema de calidad. Obviamente hoy nos has dejado un mapa más claro de cómo navegar este desafío, ¿no? Con esta presentación que incluyó un poquito de tu experiencia con un poquito de teoría.
Y pues los conceptos que compartiste desde la reflexión hasta las conclusiones finales, pues nos quedamos con ellos. Para todos los que nos siguen, por favor, no olviden inscribirse en nuestras redes sociales. Nosotros queremos traerles contenido de calidad que puedan ustedes usar para mejorar su día a día, para mejorar en su trabajo. Entonces, por favor, síganos, denle like a nuestros posts y sin más, agradezco a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos.